Se oye hablar mucho de las películas malditas en torno a las producciones de terror. Es sin duda algo interesante y por lo que la gente se siente atraída. Sucedieron cosas extrañas durante el rodaje del Exorcista o La Profecía. Yo recuerdo estar viendo Poltergeist y a mis padres diciéndome, esa niña pequeña murió. Y pensé, madre mía. Recuerdo escuchar historias sobre Poltergeist. Conocí la leyenda antes que la película y casi sentía que ya la había visto porque había escuchado todo tipo de cosas malditas que sucedieron en el rodaje. Mucha gente cuando oye Poltergeist probablemente piensa, ah, sí, la película esa que estaba maldita. Y luego entras en internet y te olvidas de ello. Se ha disparado, está por las nubes, ahora tiene vida propia, nunca va a desaparecer. Tuvieron lugar una serie de contratiempos, pero los creyentes dirán que se trataba de una maldición de Poltergeist. Por ejemplo, durante el rodaje, cuando el payaso de juguete está estrangulando al niño pequeño, el mecanismo falló y el chico dijo que le asfixiaba de verdad. Una de las historias que se filtraron de Poltergeist, que estuvo rodeada de un montón de historias trágicas y de muertes, fue la de Jovette Williams, en una piscina de lodo llena de esqueletos. Si necesitas esqueletos para esa escena, ¿qué haces? Buscar unos de verdad. Hay quien cree que los esqueletos de la piscina eran esqueletos de verdad y que los trajeron de la India. Dicen que la maldición de Poltergeist se debió a que utilizaron esqueletos reales de la India. Y eso es blasfemia. Profanaron esos cuerpos y provocaron la maldición. Si es cierto o no, no lo sé. Más bien pienso que lo es porque esos esqueletos parecían muy reales. Sucedieron bastantes cosas extrañas durante el rodaje de las 3 películas de Poltergeist. Pero hay 2 razones fundamentales por las que se cree que estaban malditas. Las muertes de Heather O'Rourke y Dominic Dunn.